tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Una vez más que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Sobre el trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. Bendiciones, Dios te bendiga, amados que nos están viendo en los diferentes lugares de aquí de este pueblo de la Trinidad. El Señor le bendiga a la gente de la Trinidad, a todos los que están conectados a esta señal, al canal RCTV de aquí de Canal 46 de la Trinidad, que se ve en San Isidro, Las Cañas. Un saludo a la Iglesia Gloria de Cristo, a todos los que nos están viendo, a las diferentes personas que nos están viendo. De saludo a su amigo el profeta Adolfo Castillo. Es para mí una bendición poder bendecir tu vida, poder impartir algo maravilloso para este tiempo. Hemos estado hablando sobre temas muy maravillosos, sobre temas muy poderosos en estos días, pero hoy vamos a hablar sobre la intercesión profética. Vamos a hablar sobre el poder de la intercesión profética cuando usted es un intercesor, y vamos a soltar una herramienta maravillosa, poderosa en este tiempo para tu vida, para tu persona. Así que tú que te estás conectando a este momento, déjanos tus impresiones, tu oración, y para orar por tu vida, para orar por tu persona, para orar por tu familia, por aquello, porque como te dije, hoy es un tiempo que vamos a estar hablando sobre la intercesión profética. ¿Qué tan importante es la intercesión? Cuando hablamos de la palabra intercesión, ¿verdad? Es la acción de presentar súplicas o peticiones delante de Dios a favor de otras personas. ¿Y por qué que hablemos de la intercesión de esta manera? Muchas veces cuando somos buenos intercesores, ¿qué significa? Somos personas que somos especialistas en orar, tenemos una vida en comunión, en oración. Cuando hablamos de intercesores, son aquellas personas que verdaderamente tienen una comunión en oración, y aquellos que no tenemos. Me gustaría que tomáramos ese hábito, porque hoy quiero hablarles sobre la intercesión profética. Cuando hablamos de la intercesión profética, tenemos que entender algo muy poderoso y algo muy maravilloso, que en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, algo muy maravilloso nos aparece en la palabra. Con eso vamos a arrancar este día de hoy. 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, y dice así: porque nuestras armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Estamos creyendo que lo que Dios nos ha dado, que lo que Dios nos ha dicho, que lo que Dios nos ha revelado, que lo que el Espíritu Santo ha traído sobre nuestra vida, tenemos que entender que no son carnales, que no son cosas que dependen de nuestra propia fuerza o esfuerzo, sino que dice que son armas espirituales que Él nos ha puesto en este tiempo para bendición de nosotros. Son armas que son poderosas para destrucción de fortalezas del enemigo, para destrucción de fortalezas en nuestra casa, en nuestros hogares, en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de intercesión profética, tenemos que entender que esto es un diseño divino de Dios, que muchas veces es soltado en la iglesia, cuando la iglesia verdaderamente está en unidad y está amando al prójimo. Cuando la intercesión profética se suelta en una iglesia, hay un mover maravilloso y poderoso, porque lógicamente hay como una especie de cobertura donde usted va a ver como que hay una coinonía, hay una unidad en la iglesia maravillosamente, porque usted va a ver que unos oran por otros, otros por otros, porque se suelta ese mover de intercesión. Y cuando tenemos los muros caídos de la intercesión, cuando tenemos los muros caídos de nuestra iglesia en diferentes lados, cuando tenemos los muros caídos en cuanto a la intercesión, entonces lógicamente vamos a poder nosotros tener muchas veces una iglesia que no tiene mover, o tener incluso células. Un ejemplo, en nuestra familia tal vez estamos pasando momentos difíciles y vamos a tener momentos duros donde no vamos a poder ver lo que Dios quiere que nosotros miremos. Ahora, definamos este punto, definamos que nuestras armas, definamos ¿cómo son nuestras armas? Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, capaces de destruir fortaleza, capaces de traer nuevos cambios, capaces de traer nuevas cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Cuando hablamos de interceder, está hablando es la acción de presentar súplicas, peticiones delante de Dios, es la acción de presentar esas súplicas, esas peticiones delante de Dios por otras personas. Óigame bien, viene del griego que significa, viene con una palabra muy encontrada allí, que es muy maravillosa. Óigame bien, que significa encontrarse con una persona, buscarse auxilio, es intervenir a favor de otro, o claro, estas dos cosas van de la mano, pero necesitamos entender esto. Óigame bien, cómo nosotros podemos interceder proféticamente y efectivamente en este tiempo. Cómo nosotros podemos tener una intercesión efectiva. Si dice que es intervenir a favor de otro, cuando usted intercede, cuando usted suelta palabra, cuando usted bendice, cuando usted suelta los códigos de Dios, cuando usted suelta la revelación de Dios, cosas extraordinarias van a pasar en su vida. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo se glorifica, se manifiesta de una manera poderosa en su familia, en su casa, en lo suyo. Porque cuando nosotros somos esos intercesores, tenemos que definir y saber que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para destruir fortaleza. Que cuando usted es alguien que ora, cuando usted es alguien que busca la palabra, cuando usted es alguien que ora en todo tiempo, usted en el nombre maravilloso de Jesucristo va a ser alguien que va a tener el respaldo del Espíritu, el respaldo del Rey Eterno, el respaldo del Dios Todopoderoso en todo lo que usted haga, en todo lo que usted aplique en su vida, por cuanto usted vive una vida en oración, una vida en consagración. La intercesión que usted hace proféticamente, esa intercesión va a ser una intercesión que le va a ayudar, que lo va a bendecir, que va a traer cambios en su entorno. ¿Cómo podemos interceder efectivamente? Número uno, tenemos que entender que cuando poder interceder efectivamente tenemos que tener una revelación. O sea, nosotros no podemos estar en la iglesia gritando uno por un lado, otro por otro lado, porque muchas veces cuando estamos orando en las iglesias, uno grita por un lado, el otro grita por el otro grita por el otro, pero a la realidad muchas veces cuando estamos orando grupalmente por X o Y personas, no se entiende que quién ora, sino que quién levanta más la voz. Pero las oraciones carecen de poder porque no hay sometimiento, porque no hay búsqueda, porque no hay secreto con Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que ver
que cuando nosotros verdaderamente somos intercesores, somos personas apegadas al pecho de Cristo, somos personas activados en lo sobrenatural, pero también activados en un oír y fluir del Espíritu. Tenemos que entender que vamos a estar oyendo, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor tiene para nuestra vida. Pero escúchenme bien, pero voy a hablar esto. Entonces tenemos que tener una revelación explícita para que nosotros podamos interceder. O sea, muchos de nosotros, como le digo, en la iglesia gritamos, ¿y a quién grita más? Pero la Biblia dice que donde hay 2 o 3 o 4, 5, 6, 7 profetas, que primeramente hable uno, y después el otro calle, y después que el otro calle hable el otro, y después que el otro calle sucesivamente el otro. Porque Dios es de orden, y cuando nosotros hablamos de orden, es que nosotros tenemos que entender que en el aspecto de manifestarse, Dios también trae orden, Dios revela orden, Dios es un Dios de orden en todos los aspectos. Y algo muy maravilloso, óigame bien, que dice que que cuando lo que hablábamos de que, no sé si ustedes se acuerdan, aquel endemoniado, aquel muchacho lunático que estaba, dice la palabra, que los apóstoles se cansaron, transpiraron, se sudaron, incluso gritaron unos sobre otros queriendo sacar el demonio a aquel muchacho, pero el maestro llegó y le dijo: oh raza de víboras, hasta cuándo estaré con vosotros. Echó fuera el demonio, y cuando dice la escritura que echó fuera el demonio, lo reprendió, y cuando lo ha echado fuera, algo muy maravilloso que a mí me deja esto, es que los espíritus malignos solo van a escuchar una sola vez. Cuando usted tiene autoridad de Dios, usted tiene que entender, y cuando usted tiene una iglesia, amado pastor, amado ministro, ore porque tiene que haber una sola persona en autoridad que pueda reprender de lo que está pasando en determinado territorio y lo que está ocurriendo en determinada persona. Esto quiere decir que las personas demás del grupo están orando por usted para desatar una unción corporativa y comenzar a hablar sobre su vida y comenzar a bendecir su vida y su familia y comenzar a orarlo por usted, cubriéndolo a usted en oración. Cuando hablamos que tenemos que tener una revelación, uno no puede comenzar a interceder, a soltar palabras sin tener una revelación previa de lo que va a hablar, de lo que va a decir y de lo que va a soltar. Quiero decirte en este momento, mis amados, que nosotros tenemos que tener una palabra previa, tenemos que tener nosotros una revelación que Dios nos haya hablado, en qué área vamos a interceder, por quién vamos a interceder y por qué vamos a interceder. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener claro por qué vamos a interceder, porque muchas veces hay gente que le dice: ore por mí, son liberados, son libres, pero vienen ellos y le dicen: oren por mí, y le dejan las cargas a los pastores, a los ministros, pero ellos no buscan de Dios, ellos están dormidos en sus casas tranquilos, sin hacer absolutamente nada, pero quieren todo el tiempo que les vaya bien, porque a fuerza de intercesión y a fuerza de profecía quieren sacar su vida adelante, pero no quieren tener una vida para Cristo. Y es allí donde nosotros tenemos el problema, es allí donde nosotros tenemos que avanzar, amada iglesia, amado miembro, amadas personas que me están viendo. Es allí donde nosotros tenemos que hacer los cambios, los ajustes necesarios en este tiempo para que el Espíritu Santo se glorifique en esta hora. Y escúcheme bien, algo muy maravilloso que el Señor tiene para nuestra vida. El no tener una guía o revelación, una guianza definida de lo que vas a interceder, puede hacer infructuosa la intercesión. El no tener algo en la mesa, el no tener algo de parte de Dios, el no tener una dirección, una instrucción, puede sabotearte a la hora de interceder, porque puede carecer de poder, puede carecer de gracia esa oración. Ahora, número 3, la mayoría de personas interceden sin ninguna revelación o dirección exacta. Mucha gente que yo conozco intercede y ora sin tener una dirección exacta, sin pedirle al Espíritu Santo en qué área van a interceder y por qué lo van a hacer. No tienen una revelación exacta, una dirección exacta en lo que ellos van a interceder. La mayoría de personas interceden sin ninguna revelación o dirección exacta, solo fluir nada más. Es allí donde nosotros vemos que carecemos de efectividad.
porque solo somos nada más fluir, pero Dios no nos ha hablado nada antes. Y tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque tenemos que buscar cómo interceder efectivamente, porque el Padre quiere cosas extraordinarias. Yo le estoy hablando a esas personas que tal vez tienen un enfermo en el hospital. Yo hoy estoy hablando en el nombre de Jesús a esa gente que tienen a alguien enfermo, a esas personas que tu hijo anda descarriado, a esas personas que has visto que tu familia se ha alejado de Cristo. Cuando tú comienzas a interceder y lo haces apropiadamente, tú vas a ver el despegar de esos milagros, vas a ver la sanidad venir, vas a ver que algo el Señor va a hacer de gloria en tu familia, vas a ver que ese hijo, esa hija se va a componer, va a dejar la droga, porque el Espíritu de Dios te va a poner en qué área vas a comenzar a interceder por esa persona y vas a comenzar a hablar palabras de vida, palabras de bendición, palabras sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre todo aquello que no esté funcionando. Si tú sabes interceder, si tú sabes orar, vas a poder arrancar los milagros que necesitas en este tiempo para sobresalir adelante, para bendición de tu vida, para bendición de tu casa, para bendición de tu familia, para bendición de los tuyos. Es necesario, amado, tener claro que tenemos que volvernos unos intercesores en este tiempo, porque Dios quiere que nosotros seamos esos intercesores, los cuales Él los va a utilizar para bendición de Nicaragua, va a utilizar para bendición de las naciones. Amado joven, no desista de tu sueño de predicar la palabra. Amado varón, gente que me está viendo, no renuncie a su ministerio, a su llamado. Siga predicando, siga hablando la palabra de Dios, siga hablando las buenas nuevas, pero vuelva a ser un intercesor, vuelva a ser alguien que ora, alguien que tiene fundamento en su vida. Mire qué maravilloso que lo que estamos desarrollando hoy en este día. Ahora, un ejemplo. Abraham, nosotros tenemos que entender que Abraham es una de las primeras personas que comienza a interceder. ¿Por qué nosotros vemos que Abraham comienza a interceder? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Porque Abraham fue para mí uno de los primeros intercesores. Vamos a ir al Génesis capítulo 28. Abraham fue uno de los primeros intercesores, 28, versículo 20 al 33. Óigame bien. Y dice: y entonces llamó Jacob y lo bendijo. Versículo 18, versículo 18 del 20 al 33. Óigame bien. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y a Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Óigame bien. Cuando un intercesor está intercediendo, el intercesor está delante de Jehová, está delante de la presencia de Dios, está delante del Señor. Por eso cuando usted ora, cuando usted intercede, cuando usted suelta palabra, usted está delante del Señor, usted está en la presencia de Dios soltando esa palabra, soltando, abriendo brecha, reventando cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Y oiga lo que dice esta palabra, que dice que Abraham estaba delante del Señor por Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades muy corrompidas, pero dice que Abraham estaba allí. Y óigame bien lo que Abraham comienza a hablar con Dios. Y se acercó y dijo: destruirás también al justo, y se apartó de allí los varones que fueron a Sodoma. Pero Abraham estando allí delante de Jehová, y se acercó a Abraham y le dijo: destruirás también al justo y al impío. Y quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, y destruirás también y no los perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Óigame bien, usted puede leer hacia el 33 y usted se puede dar cuenta que Abraham, él negocia y él comienza a hablarle a Dios y comienza a decirle si hay 50, después se baja a 40 y ahí va hacia abajo aquella cifra.
pero negocia con Dios una cosa, algo que me llama la atención, que le dice: si encuentras estos 50 justos o estos 10 justos, no la destruirás por amor a esos 10 justos. Y Dios le dice: no la voy a destruir, porque cuando hay un intercesor, hay alguien que está parado en la brecha, hay alguien que está soltando palabras a favor y a bendición de la familia, hay alguien que está queriendo, hay alguien que está viendo algo más allá de lo que la gente está viendo. Tal vez la circunstancia ha sido difícil en este tiempo, mis amados, pero es momento de que te levantes como ese intercesor, así como Abraham. Es momento que te levantes como ese intercesor que tu familia necesita, que tu casa necesita, que tu negocio necesita, que tu hogar necesita. Es momento que comiences a traer lo que el Espíritu Santo está diciendo para tu familia y los tuyos, porque quiero decirte que cuando tú intercedes correctamente, el Espíritu de Dios te va a envolver en un plan, en un diseño divino único de parte de Dios, y eso va a traer sobre tu vida las revelaciones que realmente necesitas para este tiempo. Lo que a mí me fascina, lo que a mí me gusta de este hombre llamado Abraham, que dice que él intercedió hasta el último momento, hasta que ya no había esperanza. Él intercedió, primero pidió 50, por 50, Señor, porque por el 50, por el amor que le tienes a esos 50, no destruirás al resto. Y el Señor le decía que no, en cada uno él arrancaba la bondad y la misericordia del Dios eterno. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que saber interceder en este tiempo? ¿Por qué nosotros es importante que sepamos interceder en este tiempo? Porque, como le digo, son tiempos que son malos y son difíciles, donde la palabra está en cumplimiento. A mí me han escrito gente por este canal y por otros espacios que hemos estado transmitiendo en diferentes lugares, y me han dicho: ¿por qué no hablan del juicio? Amado, quiero decirles que sí hablamos del juicio, sí vamos a tocar algún momento algunos temas escatológicos acá, pero no como el juicio, como que el juicio viene y que a toda la gente, y hablarles de condenación a ustedes, sino que para que ustedes miren el cumplimiento de la profecía bíblica o de los tiempos que estamos llevando, que son verdaderamente, son tiempos malos y duros, que lo que se está haciendo o lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra. ¿Y por qué no vamos a hablar de eso de juicio? Porque quiero hablarle a usted de salvación, quiero darle una herramienta para que en este tiempo a usted le sirva, en este momento a usted le sirva. Tal vez te has sentido desesperado, solo, tal vez has estado en el hospital, tal vez estás pasando un momento de crisis, deuda, dolor, problemas. Es momento en el nombre de Jesús que recibas sanidad, porque hoy lo puedes hacer si sabes interceder correctamente. Óigame bien. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la profecía en esto de interceder. Cuando hablamos de la profecía, un poco de interceder, Dios no te va a decir, muchas veces creemos que la profecía Dios te va a decir todo, y no es así. Dios te dará una parte en la profecía y otra parte te la dará en la porción de su palabra. Y esto es poderoso, porque esto solo se le revela a uno cuando uno obedece, cuando uno es un intercesor, uno camina hacia la palabra, hacia la profecía, hacia los diseños que Dios te está mostrando. La profecía personal se cumple progresivamente. El hecho es que Dios me habló, o quiere decir que ya la palabra está activada sobre mí, pero yo tengo que caminar a esa palabra. ¿Cómo hago para caminar con esa palabra? Fácilmente, levantándome en la mañana, en la madrugada, y comenzando a interceder por esa palabra, comenzando a caminar a esa palabra, comenzando a caminar a esa palabra, haciendo algo para el Rey de Gloria. La profecía es muchas veces condicional, y eso es lo que la gente no sabe y no le gusta, porque como le vengo a decir, la gente le gusta que Dios les hable, que Dios les diga, que Dios haga un montón de cosas y que les haga milagritos y un montón de cosas, pero no hay obediencia. Y entonces la profecía es condicional muchas veces a la obediencia de nosotros. Y mucha gente quiere que uno, qué sé yo, hermanito, le ponga la mano, haga un montón de cosas. No, hermano, somos hombres carnales como usted y como yo, que somos nada más instrumentos de barro, usados como Cristo quiere que nos usarnos a nosotros, pero no somos personas súper especiales, no, es Cristo que hace las cosas. Y yo quiero decirte eso, porque muchas veces creemos que porque la palabra la declaró fulano, sutano,
merengano y puede ser un gran hombre de Dios o un gran pastor de Dios. Creemos que la palabra se nos va a caer del cielo y ¡pah!, se va a cumplir de un solo. No, la profecía es condicional a la obediencia, a la práctica con nuestros actos y a nuestra intercesión. Por eso es necesario que nosotros entendamos que toda profecía es condicional a la obediencia. Número uno, obediencia. ¿Qué es obediencia? Usted sabe que tenemos que obedecer los principios del Señor, congregarnos, buscar la palabra. O sea, principios de Dios que son eternos en la palabra, honrar, bendecir a nuestra familia, ser gente verdaderamente a nuestras esposas, a nuestros esposos. O sea, ser gente que verdaderamente obedezcamos y hagamos práctica de esa obediencia. Y lo último dice que nuestros actos, óigame bien, pero nosotros tenemos que hoy aprender a interceder, porque hay una palabra profética específica a nuestras necesidades físicas o espirituales. Como consecuencia hay que interceder. La instrucción es la profecía por naturaleza. Pero el 50%, como le digo, de las cosas Dios te las va a revelar. O sea, vuelvo y te repito, porque hay palabra profética específica para tus necesidades físicas, espirituales. Como consecuencia hay que interceder. La intercesión es profética, tiene que darse en nuestra vida, acompañada con la obediencia, ¿no? O sea, que la palabra en sí, cuando toda profecía está condicional a lo que tú estás haciendo hoy. Porque no puedes esperar un gran ministerio y te levantás, qué sé yo, a las 10 de la mañana. No puedes esperar, ¿cómo es eso? No puedes esperar un ministerio, un gran ministerio y no agarras una Biblia para fundamentarte, no buscas información de los temas bíblicos y cuando hablas cuatro locuras. No tienes fundamento, no tienes raíz, no tienes palabra. Y es allí donde nosotros vemos que hay un montón de gente que no está entendiendo, hay un montón de gente que no está viendo lo que el Señor quiere hacer. Porque no puede venir sobre nosotros esa gracia, esa unción, si nosotros no ponemos algo en la mesa. Y Dios nos está llamando a interceder, pero nos está llamando a obedecer. O sea, no puede venir un cumplimiento de Dios si yo solo soy quejarme. Hay gente que quiere ver buenos resultados. Oran en la noche, interceden en la noche por sus proyectos, por su iglesia, por su casa. Pero al día siguiente se están quejando de todo. Se están quejando hasta del plato que tienen, de la mujer que tienen, del hombre, todo mundo. Y entonces, ¿cómo quieren que Dios les hable, que Dios los bendiga, si, como dice el libro de Santiago, de una fuente de agua no pueden vertir, o sea, de una sola fuente no pueden vertir dos tipos de agua, o salada o dulce? No, tiene que salir una sola fuente. Por eso yo estoy soltando esta palabra hoy sobre tu vida, porque nosotros tenemos que entender algo, que los que somos ministros de Dios hay que fundamentarnos. Hay que fundamentarlos en la palabra, hay que comer palabra, hay que buscar de Dios, hay que buscar los secretos, la intimidad con el Padre. Pero muchas veces nosotros creemos que como nos han declarado una profecía, nos han declarado una palabra, nosotros creemos que nada más nos va a caer nada más por nuestra bella cara. Pero no porque estamos haciendo algo para Dios y para el Rey de Gloria. Nosotros tenemos que saber que la intercesión tiene que ser algo que nosotros estemos dispuestos a poner por nuestros proyectos. Y cuando nosotros oramos, intercedemos como debe de ser, vamos a ver los frutos deseados. Pero si solo vivimos quejándonos, vivimos allí todos entristecidos, todos empurrados todo el tiempo, todo mal, necesitamos, amado, verdaderamente cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestro corazón si queremos que nuestras oraciones verdaderamente sean efectivas a la hora que Dios va a hacer algo. Hay gente que necesita algo, necesita de Dios, pero necesitan saber orar también. Tenemos alguna idea que la intercesión profética es para hacer decretos, atar, desatar, hablar en lengua. Es parte, pero la intercesión profética es por naturaleza divina. O sea, en otras palabras, hay gente que solo habla en lengua, se para en una iglesia, ata y comienza a hablar palabra allí, pero no entendemos que la intercesión profética viene por una naturaleza divina. Esto quiere decir que la persona
que la persona intercede no porque sea profeta, sino porque dentro de la persona Dios le ha puesto un espíritu intercesor para orar por otro, para orar por otras personas. Yo no quiero, óigame bien, muchas veces mucha gente me dice, yo veo visiones. Mientras oro en lengua, yo veo visiones y comienzo a orar. Es poderoso eso. Otras personas me dicen, yo pero tengo dones de lenguas, de revelación. Dios me muestra a través de sueños lo que va a venir. Hay gente que Dios ha sido maravilloso, los dones, los carismas que el Padre ha puesto en su vida, pero se estancan por la poca intercesión que tienen para su ministerio, por la poca oración, por la poca búsqueda, por el poco mover de Dios. La intercesión es el tema bien complejo, pero si en sí nosotros miramos lo básico, hoy vamos a ver lo básico, en la próxima enseñanza vamos a traer más medular. La mayoría de intercesores fueron profetas, óigame bien. Y la mayoría de intercesores fueron profetas o gente que tenía una revelación y una palabra. La revelación es importante porque la revelación es las instrucciones claras de que lo que estamos nosotros, por qué nos estamos levantando a interceder. Pídale una revelación a Dios si vas a interceder sí o no. Por eso que estás pidiendo, clamando. Pídale al Señor una revelación si vas a interceder. Número 2, lo primero, pídale una revelación. Número 2, agarre. Número 2, segunda instrucción que le doy a este día de hoy, agarre el conocimiento de la palabra. Coma palabra, nutra de palabra. Lo primero es pídale a Dios una revelación para interceder correcto. Número 2, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque para traer la plomada a lo que Dios te está hablando, revelando, tenés que tener la palabra. Tenés que tener la sustancia bíblica. Para traer la rectitud, el fundamento, para aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Porque qué difícil, como le digo, que hay mucha gente que dispara y dispara, pero no tienen palabra, no tienen fundamento. Y cuando no tienen fundamento, entonces es porque la revelación que tienen, por ejemplo, la revelación que ellos tienen, cuando una revelación carece de fundamento, lógicamente va a tardar el cumplimiento. Porque hasta que tú traigas el fundamento, que es la palabra, entonces Dios comenzará a traer el cumplimiento. Porque todavía no interpretas por qué estás orando, por qué estás intercediendo. Mire qué poderoso esto. Ahora, para traer la plomada, necesitamos nosotros, lo primero es la revelación, lo segundo es el conocimiento de la palabra, para traer esa plomada, esa dirección, ese fundamento, esa rectitud, para nosotros aprender a orar a través de la palabra. Nosotros no podemos, amado, no orar sin la palabra. No orar, o sea, tenemos que traer alguna verdad, tenemos que traer algo de la palabra. Número 3, ser constantes en el secreto. ¿Qué significa esto? Que no vas a hacer nada más como un temporal nada más. Tu oración nada más no va a ser una semana, 2 semanas, sino que esa oración va a ser de continuo. Esa oración va a ser una oración íntima que vas a tener continuamente para mantener esa presencia, para mantener esos hábitos espirituales. Hay que soltar muchas veces un mundo terrenal, muchas veces que abstenerse de ciertas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que vivimos en un tiempo donde nuestra intercesión es importante. No sé, hay gente que se nos está conectando de diferentes lados, de Santa Rita, Morocucú, Dios les bendiga, de Managua nos están viendo, de aquí de la Trinidad, el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo. Anote allí en su casa. Anote allí, me tocan 10 minutos más para comenzar a interceder y a orar y dejar tus peticiones de oración. Anote allí, requisitos o características de un intercesor. Número 1, tiene que ser sujeta o sujeto a autoridad.
Vemos en este tiempo, hermano, un sinnúmero de gente que camina por todos lados, orando, ministrando, poniendo mano a todo mundo, van a todos lados, oran por todo mundo, pero cuando les preguntas que si tienen pastor, ellos no tienen pastor de nadie. Ellos son absolutos, ellos no necesitan absolutamente a nadie. Y sabe, voy a hablarlo así claro y pelado, porque necesitamos nosotros entender que Dios en este tiempo quiere ministerios que verdaderamente tengan fundamentos. Tiene que ser gente sujeta a autoridad. Para ser persona, la primera característica de un intercesor, tiene que ser persona sujeta a autoridad. O sea, que tenga alguien esta persona tiene que saber y reconocer autoridad en otra persona. O sea, tiene que tener su pastor, como dicen acá, su profeta, su apóstol, lo que sea, no importa. Tiene que estar sujeto a autoridad. La mayoría de personas en iglesias me han asustado. Mucha gente me ha dicho a mí, pasa algo malo, un ejemplo, le pasó malo a un fulanito por ahí, le pasó algo malo, y alguien dice, ya Dios me lo había revelado. O vino alguien y vino Dios y le mostró a usted algo malo que iba a pasar en alguien, y usted vino y no oró y le terminó pasando, y después usted saca pecho y dice, a Dios me lo había dicho. No, Dios te había mostrado eso para que tú intercedieras y que a esa persona no le pasara ese mal. Pero nosotros somos negligentes en veces con la revelación de Dios y por nuestra falta de conocimiento en la revelación, en la palabra que el Señor nos da. Tenemos que ser gente sujeto a autoridad, lo primero. Número 2, ¿por qué ser sujeto? Porque Dios no va a escuchar a gente rebelde. La gente rebelde puede ser que funcione en ciertas cosas, pero Dios no usa mucho a gente rebelde. Y más peor en este tiempo, estos son tiempos difíciles donde necesitamos fluir en esas funciones corporativas, los unos por los otros, estar fervientes en amor, en oración, los unos por los otros, estar en oración y buscando al rostro de Cristo Jesús. Ahora escúcheme bien. Número 2, aprende a ser evaluado por un padre de la casa. Es parecida a la primera, pero un intercesor profético, cuando Dios le revela algo, uno tiene que aprender a ser evaluado por otra persona. Qué importante es que otra persona te evalúe, te diga, mira, si no, de esta manera no, de esta manera sí. Esto es lo que vas a hacer, estas son las instrucciones que vas a hacer. Aprende a ser evaluado por otra persona en mayor autoridad que tú. Número 3, personas que quieren caminar en una atmósfera espiritual, gente que quiere ir a otra dimensión. O sea, tiene que ser gente con hambre. La tercer requisito para ser un intercesor, tiene que ser gente con hambre, con necesidad del Espíritu Santo, gente que verdaderamente quiera tener esa necesidad del Espíritu Santo, que anhele un cambio, que anhele verdaderamente que Dios haga algo en sus vidas. 4, disciplina, lectura de la palabra, oración e intimidad. ¿Por qué disciplina? Porque nos cuesta tener disciplina, nos cuesta ser disciplinados en nuestra manera de orar, en nuestra manera de leer la palabra. Incluso hay muchos que no leemos la Escritura. Hay muchos que estamos, incluso predicadores que están predicando temas de hace años. ¿Sabe? Es triste ver gente que está con el mismo mensaje de hace tiempo. Y necesitamos nosotros ser renovados, pero es por la falta de intimidad con el Padre. La intercesión en el Espíritu, esta oración es una oración de rompimiento de toda pasividad. Sabes, hay cosas que están pasando en tu casa porque tú estás siendo pasivo, porque no estás orando con tu ser, que no estás verdaderamente teniendo ese espíritu de rompimiento en tu familia, en tu casa. Pero cuando tú vienes y te llenas del Espíritu de Dios, entonces tendrás una oración no pasiva, una oración de rompimiento. Se manifestará en tu familia, en tu casa, en tu vida, porque habrá un nuevo rugir, habrá una nueva palabra, habrá una nueva autoridad, habrá algo nuevo que Dios manifestará, porque cuando usted comienza a orar y comienza a traer los diseños, el Señor comienza a establecer desde el cielo
cielo, lo que Él tiene para tu vida, para tu familia. Comienzan a cambiar los ciclos improductivos, comienza a cambiar la enfermedad, comienza a cambiar la tristeza, la depresión, y Dios comienza a hacer milagros, a operar milagros, porque la palabra del Señor dice en Proverbios que el bien de la vida, óigame bien, que está en nuestra lengua, que con nuestra boca hablaremos palabras de vida o palabras de maldición, pero de nuestra boca nosotros vamos a comer el fruto de ella. Necesitamos hablar palabras que nos conecten con Dios, necesitamos hablar palabras que verdaderas nos introduzcan en el tiempo con el Señor, porque muchas veces lo que el enemigo está buscando es que tú tengas una mala confesión, una mala queja, algo que salga de tu amargura, para agarrar esa palabra y legalmente traerla sobre tu vida y comenzar a reventarte la vida con enfermedades, con tristeza, con dolor, con opresión, con separaciones, con llanto, con miseria. Pero este es un momento que nosotros podemos reventar yugo en el nombre de Jesús. Podemos ir más adelante, podemos creer en el nombre del Padre que Él tiene cosas extraordinarias. Yo siento que hay un rompimiento, yo siento que hoy en el nombre de Jesús usted se va a levantar y va a despertar sobre su vida un espíritu intercesor. Ahí va a comenzar a levantar su ánimo, va a comenzar en esta hora a llenarse de ese Espíritu Santo, y va a comenzar a orar, y va a comenzar a declarar, y va a comenzar a soltar palabras. Vas a comenzar a orar por tu familia, por tu esposo. En la noche le pones manos, lo unges y comienzas a soltar palabras. Vamos, no es el hombre que Dios me ha puesto. Dios me ha dicho que este hombre va a servirle a Dios. Vamos, comienza a soltar la palabra, comienza a soltar la intercesión en tu familia. Vos ponle mano a ese negocio que no da. Vamos, y comienza a decir: Señor, tú me dijiste que iba a prosperar, tú me dijiste que iba a avanzar. Este es un tiempo que yo espero esa bendición, este es un tiempo que yo espero esa sanidad, este es un tiempo que yo estoy creyendo que tú vas a hacer algo especial en mi familia, en mi casa, en los míos. Yo estoy viendo que Dios va a hacer milagros, pero Dios va a levantar un ejército de intercesores en este tiempo para bendición de la familia de Nicaragua, para bendición de tu casa. Vamos, levanta tu corazón, porque el Padre tiene cosas especiales para ti. Escuche bien. La intercesión en el Espíritu, esta oración rompe la pasividad. Se volvió muchas veces grupal, se volvió agresiva para las tinieblas. Literalmente la gente oraba con dolores, como con fuerza. Es una oración agresiva la oración de intercesión profética. Romanos 8:26 dice que Romanos 8:26, óigame bien lo que dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26, para ir terminando, pero seguiremos la otra semana. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo gime por nosotros. Dice que no podemos pedir con efectividad para obtener los frutos anhelados. Pero dice que el Espíritu de Dios gime por nosotros, gime por sus hijos, gime por los que verdaderamente están sellados, gime por sus siervos. Vamos, este es un tiempo que nuestra intercesión, cuando es del Espíritu, es efectiva. Podemos pedir como conviene. Cuando es del Espíritu podemos pedir cuando conviene, porque podemos entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos quiere dar, hasta dónde Dios nos quiere proyectar y cuál es la bendición de Dios. La oración de intercesión en el Espíritu recibieron calificativo de intercesores. Este mover es una herramienta profética que fue revelada al inicio de los años 80 y 90. Fueron entregados estos primeros diseños, mis amados, sobre las iglesias. Y es necesario nosotros entender que los primeros diseños fueron entregados hace unas décadas atrás acerca de la intercesión profética. Antes no había esas oraciones grupales como la hay ahora.
en la iglesia, porque algo Dios soltó, algo el Espíritu Santo soltó en la atmósfera, algo se soltó sobre las iglesias, algo se soltó sobre las familias. Óigame bien, en Efesios capítulo 6, verso 11-12, dice la palabra: vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no tenemos una guerra, es una guerra espiritual. Y tenemos que ver que en los territorios donde nosotros estamos afirmados, nuestras iglesias, ministerios, hay guerras espirituales. Hay lugares que son demasiado violentos, o hay lugares que son demasiado, que hay demasiados vicios. Entonces ahí en la iglesia tenemos que levantarnos, orar, interceder por aquellos hermanos, por aquella gente que está cautiva con cadenas, porque solo la oración, el ayuno, la búsqueda puede traer a esa gente a los pies del Señor, porque allí hay escogidos de Dios, hay predicadores, hay gente de Dios. Y sabe, es allí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que levantarnos contra los poderes que predominan en determinada zona. Este es un mover fresco del Espíritu Santo que solo lo pueden entender la gente entendida en lo profético. En los años 90 se introdujo la oración de guerra espiritual estratégica. Los temas fueron, ¿verdad?, cartografía espiritual, mapeo espiritual, pero esto no vamos a hablar de esto. Pero esto viene de la raíz, viene de raíces o de la historia predeterminada de los territorios. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de mapeo espiritual o cartografía espiritual para interceder, estamos hablando de que nosotros tenemos que ir al historial de cada territorio para orar e interceder. Y si vamos a una iglesia, lo mismo, tenemos que pedirle al Señor cuál es el historial de esos determinados lugares, para así conforme interceder, porque no sabemos con qué los podemos encontrar a los lugares que vamos. He conocido mucha gente que viaja mucho, pero lo hacen por algún tiempo y después los ves caídos, los ves que se descarriaron, los ves que ya no siguen adelante porque no entendieron este principio de pedirle a Dios primero una revelación para ir. La oración de intercesión se ha hecho una estrategia para las naciones, para traer cobertura a intercesores, porque cuida, resguarda, levanta muros, la vigilia, el estar expectante, intercediendo espiritualmente por lo que el Padre quiere, por las asignaciones que Dios quiere, por los propósitos que el Señor está trayendo a la tierra. Esto solo lo pueden recibir aquellas personas que están entendidos en el Espíritu. No podemos levantarnos en guerra espiritual. Yo he escuchado gente que dice, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y comienzan a ungir de determinados lugares, pero sin tener incluso ni cobertura. Por eso le digo yo, seamos cuidadosos, incluso cuando oramos. Incluso la Biblia dice que cuando oremos no pongamos manos a la ligera, que vayamos despacio, incluso hasta con el acto sencillo de poner manos, porque para Dios no es nada sencillo. Sin discernimiento de espíritu al máximo por revelación y guía del Espíritu de un atalaya de Dios, no se puede levantar guerra sin guía de profetas maduros y entendidos en el oficio. Nosotros necesitamos profetas maduros y entendidos en el oficio para tener un mejor discernimiento espiritual y una mejor revelación, y guía en el Espíritu para que podamos nosotros poseer las bendiciones y los territorios que Dios nos está pidiendo. ¿Sabe? Hay lugares que usted puede ver que son predominantes, que hay lugares que hemos sido nosotros que son predominantes, que hay muchas divisiones de iglesia, hay mucho llanto, hay mucha guerra, hay mucho pleito, problemas. Y es allí donde nosotros vemos que necesitamos hacer cosas que le tenemos que pedir al Señor revelación para ungir, para consagrar esos lugares a Cristo, para que algo nuevo venga en los próximos años sobre los hijos. Gedeón, me gusta Jueces capítulo 7, versos 2 al 6, allí estamos cerrando hoy.
Dice que la palabra en Jueces capítulo 7, verso 2 al 6. Vamos a ir rápido. Jueces capítulo 7, verso 2 al 6. Óigame bien lo que Dios le dice a Gedeón. Jueces capítulo 7, verso 2 al 6. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a los oídos del pueblo diciendo: quien teme se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron al pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré. Y el que yo te dijera vaya contigo irá, más de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, él no irá. Óigame bien. Entonces llevó al pueblo a las aguas de Jehová y le dijo Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, lame como perro, aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de que lamieron, llevaron el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué significaba esto? Que cuando aquel pueblo que Dios le estaba diciendo, aquel pueblo que tú lo mires, que agarre su lanza y la ponga así, o agarre su espada y la firme hacia la orilla, y con una mano agarre el agua y la traiga a su boca, esos tú me vas a escoger, porque ellos están bebiendo el agua, pero con una mano tienen el arma en la otra. Por eso pero aquellos que se agachaban a solo beber el agua, lo que necesitaban, pero se olvidaban del arma, se olvidaban de la herramienta, eso eran personas que seguramente iban a morir si eran emboscados en algún motín de guerra. ¿Por qué nosotros dice que agarraron con el agua en la mano? Porque también significa la posición de servicio. Traer el agua a la mano también significa posición de servicio, pero también significa estar alerta. Un intercesor siempre está alerta. Los que lamieron son los que tienen una actitud humilde a pesar de los problemas y desafíos, pero son los que se postran nada más y son los que están, ¿verdad?, encorvados, pero no son aptos para la guerra. Escucha bien, estamos cerrando. Hoy yo quiero que usted en su casa y donde está en su familia, vamos a orar. Y Dios le dijo a Gedeón: entonces lo que traigan con la mano y beban, y tengan el arma, tengan la palabra y traigan el agua es el espíritu. Traigan continuamente el agua a su boca, la palabra, el espíritu, pero se mantengan con la palabra, con la herramienta en la otra mano. Entonces a eso están preparados para la guerra. Yo quiero decirte en esta hora, este es un tiempo que te levantes, es un tiempo para que no estés llorando. En el nombre de Jesús oro por tu familia, declaro sanidad, declaro bendición, declaro liberación, declaro que el Padre te va a levantar, declaro que el Señor de gloria va a bendecir tu familia, tu casa, porque hay un nuevo irrumpir de su presencia. Yo creo que algo nuevo está por emerger. Dios le dijo a Gedeón: mira, los que se agachen al suelo, a esos no los tomes en cuenta, porque no están aptos para la guerra, porque ellos se embrocan sobre el agua y comienzan a beberla, y donde comienzan a beberla por la necesidad que ellos tienen, entonces comienzan a perder de vista al enemigo. Pero le dijo el Señor: pero los que tomen el agua y la lleven a su boca y mantengan su arma en la otra mano, a esos llévalos adelante. A esos son los 300 que te voy a dar valientes para que conquiste, para que levante. Se levanta un tiempo de intercesión, vamos, por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestra casa. Este es un tiempo que Dios tiene algo especial para los tuyos. Vamos, levántate en esta hora. Dios está hablando a tu vida. Son tiempos para buscar los secretos de Dios y son tiempos para no dejar
dejarnos amedrentar, ni estar llorando, ni estar allí totalmente triste. Es tiempo de que te levantes y prediques la palabra, que seas un intercesor profético de esos que tienen intimidad con el Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret impartimos hoy sobre tu vida una unción de activación sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida. En este momento hay una activación a esta palabra que siento sobre tu familia. En esta hora vas a comenzar a experimentar una vida más sobrenatural, una vida más llena del Espíritu en diferentes áreas. Bendecimos tu vida en el nombre maravilloso de Jesús. Dios te bendiga. Recuerden que en seguirnos escribiendo, hemos llegado al final de este tema. El Señor les guarde. En la próxima semana tendremos el mismo tema de intercesión profética. Hoy introducimos, ¿verdad?, algo especial, pero la próxima semana tendremos ya lo más medular, y como vamos a llevarnos como 3 programas haciendo de esto de intercesión profética. Así que Dios les bendiga. Recuerden, estamos ubicados en kilómetro 120, carretera a Estelí. Ahí estamos, Iglesia Gloria de Cristo. Estamos para servir, un lugar para conectarse con Dios y recibir una palabra direccional y una instrucción de parte del Señor. Dios les bendiga a la gente de Las Cañas, La Trinidad, San Isidro, y toda la gente que nos ven de diferentes lugares de Managua, que los ven de diferentes lugares de Santa Rita, Molucucú, La Rahán. Dios les bendiga a todos. Los vemos hasta el próximo programa. Shalom. Dios les bendiga. Funeraria Sarita abre sus puertas en La Trinidad, ofreciéndoles